La verdad que creo que no es cuestión mía, creo que es una cuestión de como dicen ustedes, puede ser que no me acepten más usuarios, pero qué raro porque así lo habíamos hecho. O puede ser que no, que esté sobrecargado o algo esté pasando, porque mira, ahorita van 85 personas. Bueno, qué mal. Bueno, entonces estábamos hablando de que el cerebro tiene funciones sensoriales, motoras y funciones de integración asociadas a diferentes actividades mentales. Algunos de los procesos que están controlados por el cerebro, pues obviamente la memoria, el lenguaje, la escritura y la respuesta emocional. El tronco del encéfalo, pues principalmente están en el tronco del encéfalo se producen o se generan los 12 pares craneales y si existe una embolia que afecta el tronco del encéfalo puede ser potencialmente mortal. Debido a que aquí se controla la respiración, eh, las palpitaciones y una embolia en el tronco del encéfalo pues también puede causar algo que se conoce como visión doble, náusea y pérdida de la coordinación. El cerebelo, principalmente sus funciones están relacionadas a la coordinación de la actividad muscular voluntaria. Procesa información proveniente de áreas del cerebro, del médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves, ¿verdad? Eh, Muy pocas veces se ven este tipo de lesiones isquémicas o hemorrágicas a nivel del cerebelo, pero cuando se ven prácticamente son mortales, ¿va ustedes? Importante, por favor, que se aprendan esto, el polígono de Willis. El polígono de Willis es sumamente importante, por lo regular los SBs hemorrágicos o isquémicos son con mayor frecuencia en la arteria cerebral media, ya sea izquierda. Por lo regular es arteria cerebral media la afectación de los SBs, ¿verdad? Y es el polígono de Willis es el área de unión de varias arterias que se ramifican en la parte inferior del cerebro. Las arterias carótidas internas se ramifican en arterias más pequeñas que suministran aire o suministran sangre oxigenada a más del 80% del cerebro. Sumamente importante, va ustedes. Esto sí, se lo deben de saber, ¿verdad? El hemisferio cerebral izquierdo pues controla los movimientos del lado derecho del cuerpo porque se entrecruzan los haces axonales. Dependiendo de su severidad, pues puede haber pérdida de la función o destrezas motoras, dependiendo de qué tan severa está el derrame, ¿verdad? Igual que pérdida del habla. El hemisferio cerebral derecho pues controla la coordinación motriz del lado izquierdo. Puede afectar la pérdida funcional o destrezas motoras, obviamente, del lado izquierdo. Y principalmente vamos a ver en mi parecida del lado izquierdo. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Pues no es más que la alteración de vasos sanguíneos cerebrales caracterizada por la oclusión debida a un émbolo o una hemorragia cerebrovascular que produce isquemia de los tejidos cerebrales que por lo regular no están perfundidos. Por ejemplo, si aquí fuera una embolia, en esta región de acá existe una embolia, todo esto que vemos azul, pues prácticamente tiene una isquemia, ¿verdad ustedes? Si esto aquí hubiera una ruptura y hubiera una hemorragia, toda esta parte de aquí pues no está profundida y eso al final va a repercutir en un SB isquémico o en un SB hemorrágico, dependiendo. Se menciona que es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Segundo lugar de mortalidad en los pacientes mayores de 65 años. Y en Latinoamérica el ACV figura entre las 5 primeras causas de muerte entre hombres y mujeres a partir de los 20 años de edad, principalmente aquellos que tienen asociación al uso de drogas, ¿verdad? Las causas, pues, de un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo sanguíneo de una parte del cerebro se interrumpe debido a un vaso sanguíneo en dicho órgano, se bloquea o se rompe, lo que estábamos hablando anteriormente. Si se detiene el flujo sanguíneo durante más de unos pocos segundos, el cerebro no puede recibir sangre o oxígeno. Recuérdense que para los órganos es sumamente importante la oxigenación, ¿verdad? Las células cerebrales pueden morir causando daño permanente y eso realmente es inevitable, ¿va? Ustedes, en algunos casos los pacientes pueden mejorar con fisioterapia y muchas cosas, pero realmente no. Cuando hablamos de una trombosis, pues es por lo regular por la ruptura de un aterioma. Se recuerdan que en los infartos, cuando hay placas ateromatosas llenas de lípidos,
Entonces los dibujamos así, llenos de lípidos, ¿verdad ustedes? Y cuando existe una pequeña ruptura de la placa termatosa, lo que sucede es que vienen las plaquetas y ya sin saber la situación, empiezan a unirse aquí para tratar de bloquear esto. Obviamente hay células espumosas y hay otras cosas, factores de necrosis y todas esas cosas, y al final se genera un émbolo. Entonces eso es algo que se conoce como trombosis. Es lo mismo, solo que a nivel cerebral, ¿verdad? Las enfermedades hematológicas que pueden causar trombosis, pues trombocitopenias, policitemias, anemias intensas y leucocitosis. Algunos fármacos que se asocian a arteritis, isquemia o hemorragia cerebral, como la cocaína, anfetamina y otro tipo de drogas o fármacos. Las enfermedades hereditarias como miocardiopatías hereditarias, dislipidemias, aminoacidopatías y otras. La hipertensión arterial que por diversos mecanismos provoca la ruptura de una arteria. Esto principalmente no está escrito en piedra, pero cuando nosotros vemos a los pacientes hipertensos, por lo regular tenemos SBs hemorrágicos. Cuando el paciente está normotenso o hipotenso, por lo regular vemos SBs isquémicos. No está escrito en piedra, pero es lo más frecuente, ¿verdad? También existen las malformaciones vasculares como angiomas o telangiectasias que también pueden ser eh, frecuentes, ¿verdad? Ustedes aquí vemos nosotros una estenosis carotidia. Vemos aquí que el flujo sanguíneo está bien permeable, pero vemos aquí una pequeña estenosis, ¿verdad? Aquí está lo que platicábamos del coágulo aterosclerótico o un coágulo sanguíneo y que tiene una pérdida de la irrigación cerebral en ese lado. Aquí está la aterosclerosis de la arteria carótida interna, acumulación de la placa de, de grasa y colesterol acá. Esta es la formación de un coágulo que habíamos hablado. Obviamente existe una muerte tisular. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que los pacientes tengan SBs? Pues principalmente hipertensión, diabetes, obesidad, adicción a drogas, fibrinógenos altos, factores hereditarios, placas ulceradas en la aorta, tabaquismo, alcohol, crisis químicas transitorias, lípidos, factores cardíacos y aquí también estaría algo que se conoce como la edad. Edad, más antecedentes cardíacos, más diabetes, más hipertensión, riesgo altísimo de padecer SBs isquémicos versus hemorrágicos. Y vemos una clasificación. Todo se conoce como accidente cerebrovascular, pero existen de tipo isquémico y existen de tipo hemorrágico. Los isquémicos van a ser accidentes isquémicos transitorios o AIT, el defecto neurológico isquémico reversible, el ACV bien establecido como isquémico o el infarto lacunar. Esos son como SBs isquémicos. Los hemorrágicos, pues tenemos hemorragia cerebral o intracerebral, hemorragia subaracnoidea, parenquimatosa y hematoma epidural, ¿verdad? Entonces aquí están los tipos de ACVs. El SB hemorrágico pues ocurre principalmente a raíz de una hipertensión arterial, lo que estábamos hablando. No está escrito en piedra, pero por lo regular eso es lo más frecuente. El SB isquémico, pues es más que todo por taponamiento de una arteria, ¿verdad? Que puede ser también de origen cardíaco, por ejemplo, una fibrilación auricular puede ser la causante, ¿verdad? Y por lo regular no son tan frecuentes como los hemorrágicos. Existen dos razones que pueden ocluir la arteria. Aterosclerosis, que es un proceso progresivo que habíamos platicado, ¿verdad? La embolia también, que es en un lugar extraencefálico se forma un coágulo que luego se desprende y viaja hacia la arteria hasta llegar al punto donde llega, ocluye, y este coágulo recibe el nombre de émbolo. Eso se puede decir como una embolia cronogénica. Aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, por ejemplo, una embolia arterio-arterial o un ataque isquémico transitorio, ¿verdad? Fisiopatológicamente podemos decir que el encéfalo pesa aproximadamente 1.300 gramos, el flujo sanguíneo cerebral es de aproximadamente 65 ml por 100 gramos de tejido. El consumo del oxígeno y glucosa, pues el oxígeno va a ser de 3 a 5 ml por 100 gramos de tejido cerebral. La glucosa va a estar comprendida entre 5.7 a 7.6 miligramos por 100 gramos de tejido cerebral normal, ¿verdad? Y pesa 1.300 gramos. Si yo tengo 5 miligramos por 100 gramos ¿cómo se llama?, de tejido cerebral normal, nosotros vamos a decir que el paciente entonces tiene eh, más o menos
¿cómo se llama? Un porcentaje de glucosa, ¿verdad? Mantener siempre la presión arterial media entre 50 y 70, aquí no es 170, 50 a 70 milímetros de mercurio para mejorar la perfusión cerebral. Y los umbrales críticos, pues, de la isquemia, ¿verdad? Según el flujo sanguíneo cerebral, pues si es menor de 55 ml al minuto, van a haber alteraciones en la síntesis proteica. Si es menor de 35 ml, el metabolismo anaeróbico de la glucosa empieza a verse alterado. Si es menor de 25, pues existe una pérdida de la actividad eléctrica neuronal. Y si es menor de 10, pues un agotamiento energético fatal. Pérdida de gradientes iónicos, muerte neuronal e infarto cerebral irreversible. Daño isquémico según el tiempo: 10 segundos, pérdida de la actividad eléctrica neuronal. 30 segundos, fallo de un vasodio de potasio. Al minuto, niveles letales de ácido láctico que pueden causar una acidosis y mediadores de la cascada isquémica, y a los 5 minutos cambios irreversibles en algunos orgánulos y muerte neuronal, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? La verdad es que las manifestaciones clínicas en los dos son muy parecidas. Principalmente va a ser la pérdida del control voluntario de los movimientos, que eso va a ser un indicio para nosotros decir, tiene un SB, ¿verdad? En las etapas iniciales vamos a ver, por ejemplo, parálisis, arreflexia, hiporreflexia, tendinosa profunda. 48 horas después vamos a ver hipertonía y espasticidad, ¿verdad? Los pacientes van a tener alteraciones en las funciones de la comunicación. El paciente puede tener disartria, disfasia, apraxia, ¿verdad? Deficiencia del habla, incapacidad para ejecutar el acto aprendido, como es apraxia. Trastornos de la percepción, por ejemplo, van a tener pérdida de la propiocepción visual, visual espacial, pérdida sensorial. Hemianopsia homónima, cuando hay daño occipital, no ven por los lados. Por los lados del campo visual no ven, ¿verdad? Y aquí vemos algunas imágenes de 3D, donde nosotros vemos la lesión, ¿verdad? Isquémica probablemente, y esta es una lesión hemorrágica, ¿no? Aquí existe también, idealmente a todos los pacientes hacer la necropsia para ver una necrosis del polígono de Willis, por ejemplo, ¿verdad? Y listo. Muy bien. Los signos y síntomas de la isquemia en la circulación interior. Primero vamos a tener ceguera monocular, parece contralateral, déficit sensitivo contralateral, desviación ocular hacia el lado de la lesión, que es un signo sumamente importante, ¿verdad? Si es de la arteria cerebral media, pues vamos a ver hemiplegia contralateral. De la marcha, perdón, parestesias, alteraciones visuales, nistagmos, disartria. En estos casos vamos a pedir nosotros entonces cualquiera de los dos una angiografía para ver cuál es el vaso que está sangrando o está bloqueado. Un electrocardiograma para diagnosticar trastornos cardíacos subyacentes. Una ecocardiografía si existe, por ejemplo, que sea un émbolo cardioembólico, como ustedes, que sea por que el accidente cerebrovascular puede haber sido causado por un coágulo proveniente del corazón. Una tomografía computarizada o resonancia, sí, solo si tenemos todos los signos y síntomas característicos de la enfermedad, y sabiendo que la tomografía en casos en donde nosotros sospechamos SBs isquémicos, principalmente se solicitan que sea a las 72 horas de presentados los síntomas, ¿verdad? Monitoreo cardíaco vigilar siempre, por el hecho de que puede haber fibrilación auricular, como habíamos hablado. Y estas son imágenes, ¿verdad? Imágenes tomográficas donde vemos, recuerden que en medicina existe un principio donde nosotros tenemos que comparar siempre que podamos dos cosas, ¿verdad? Si tenemos dos hemisferios, comparamos los dos hemisferios. Tenemos una línea media acá, tenemos esta imagen encefálica en este lado donde vemos, donde no se ven las circunvoluciones normales del cerebro. Lo que sí se ve es una lesión roja, en este caso en el ventrículo lateral derecho, que probablemente sea un SB hemorrágico. Si vemos esta imagen de acá, vemos un SB isquémico con edema cerebral porque la línea media debería estar por acá. Y vemos un efecto de masa que hace esta como pancita, y eso nos indica a nosotros una
edema cerebral, ¿verdad? Pérdida de circunvoluciones, y entonces este paciente definitivamente necesita tratamiento quirúrgico urgente. Lo que se hace es que por medio de un neurocirujano ingresa a los ventrículos por medio de un abordaje donde va separando poco a poco el cerebro y va cauterizando el cerebro, ingresa a esta zona de acá, aspira toda la sangre y coloca una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. En algunos casos funciona, en algunos casos ya existe muerte cerebral. Ese es el mayor riesgo que nosotros podemos tener en estos pacientes, que aumente la presión intracraneana y entonces el paciente va a tener muerte cerebral, ¿verdad? En algunos casos, después de la cirugía, los pacientes mejoran y todo va mejor. En algunos casos, quedan con pupilas dilatadas y el paciente, pues, lastimosamente fallece. Este que vemos aquí a nosotros es un SB hemorrágico. Este es un SB isquémico. Si se dan cuenta, se comportan igual, tienen un efecto de masa que comprime los ventrículos laterales y el efecto de masa que vemos acá, ¿verdad? Estas son sin convoluciones normales del cerebro por cierto grado de atrofia cerebral, pero vemos esta lesión negra que vemos en esta parte de acá. Eso ya es indicativo de un SB isquémico, ¿verdad? En algunos casos son candidatos los pacientes para trombosis, ¿verdad? Con el T-plaza o estreptoquinasa en algunos casos, pero el riesgo que tenemos es que este SB isquémico se vuelva resangrado. Entonces, sí funciona y no funciona, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones? Pues ya habíamos visto las complicaciones. Obviamente, cuáles van a ser las formas de prevenir, no hacer sedentarismo. Si existen componentes hereditarios de diabetes e hipertensión, pues realmente no se puede hacer nada. Ustedes eso prácticamente es inevitable, eso sí. Lo único que tienen que hacer es cuidar la dieta, hacer ejercicio, mantener siempre la presión en valores lo más cercano a 130-80, ¿verdad? No fumar, no consumir dieta rica en grasa, ¿verdad? El tratamiento al final, pues, el tratamiento en un servicio de urgencia primero es cuidar la vía aérea. Si es un SB pequeño, por lo regular los pacientes llegan con tendencia al sueño, una hemiparesia, apraxia o afasia. Entonces estos pacientes necesitan tratamiento, primero colocarles oxígeno, aunque estén oxigenando bien, una de las principales necesidades es mantener saturaciones arriba del 93%. La temperatura menor a 37 grados son medidas de neuroprotección, donde uno busca la hipotermia y en teoría eso le ayuda a mantener un metabolismo lento a nivel cerebral y por eso entonces se considera como medidas de neuroprotección, ¿verdad? Y se sugiere mantener una presión arterial sistólica mayor a 120 y una diastólica mayor a 90 para que haya una buena perfusión cerebral. A los pacientes con un SB agudo, en urgencia se le debe realizar un electrocardiograma para descartar un infarto o demostrar una fibrilación auricular. Hidratar siempre con soluciones hipertónicas o fisiológicas del 0.9%, ¿verdad? No soluciones hipotónicas, ni soluciones glucosadas, porque principalmente lo que sucede con las hipotónicas es que me baja mucho la presión y las glucosadas aumentan el edema cerebral. Si colocamos soluciones dextrosas en un paciente con SBs, aumenta el edema cerebral y aumenta el riesgo de mortalidad. Hacer siempre controles de glucosa porque los pacientes pueden tener cierto grado de hiperglucemia, ¿verdad? Como les dije, principalmente cuidar el oxígeno, la oxigenación, cuidar la vía aérea, una buena ventilación, una buena saturación, mantener la presión arterial media entre los rangos aceptables, entre 55 a 70 milímetros de mercurio de presión arterial media, y siempre en los pacientes, ya sea ventilados o no ventilados, utilizar la escala de Coman-Glasgow para ir viendo deterioro neurológico muy importante o mejoría neurológica. Si el paciente está intubado, también se pueden utilizar estas escalas, pero por lo regular lo que se utiliza es que se dan medidas de neuroprotección por 48 a 72 horas y posterior a ello entonces el paciente se empieza a despertar para ver neurológicamente cómo está. Claro está, quedándole los cuidados de neuroprotección para evitar SBs, ¿verdad? Evitar complicaciones cerebrales, ¿verdad? Obviamente lo más importante es la prevención, pero realmente en estos países donde nosotros vivimos realmente no se utiliza.
El tratamiento farmacológico está principalmente con los anticoagulantes. Si es un SB isquémico, si es un SB hemorrágico, obviamente lo vamos a quitar. Pero si es un SB isquémico, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, algunos antagonistas de los canales de calcio, mantener la presión como les había comentado, ¿verdad? Medidas antiedema cerebral como hiperventilación también es una medida de neuroprotección. Manitol, que es un diurético osmótico al 20%, que también se puede utilizar como para disminuir el edema cerebral, ¿verdad? En algunos casos, en otros países que está indicado, pues hacer endarterectomías de la arteria cerebral afectada, que también puede ser, pero realmente nosotros no lo hacemos. Angioplastia transluminar percutánea y la colocación de algún stent o algo así, difícil, muy complicado. La angioplastia es una dilatación de la arteria inflando un balón a través de un catéter especial por medio de la punción percutánea, ingresando por la femoral, y el paciente puede estar despierto y no presentar ninguna anomalía, ¿no? Los procedimientos se hacen aquí, que yo sepa, por lo menos aquí en Guatemala, no se hacen, ¿verdad? Ustedes lo que sí deben de saber es eso. Otra cosa que me hizo falta acá mencionar es la atorvastatina. Atorvastatina también tiene efectos isquémicos y hemorrágicos. A ver, vamos a ver, la atorvastatina tiene efectos pleiotrópicos. ¿Cuáles son esos efectos? Obviamente es un antilipo, ¿cómo es? Un hipolipomiante, ¿verdad? Baja las grasas, eso es el tratamiento principal del medicamento, pero también tiene efectos antiisquémicos y neuroprotectores, completamente comprobados. Entonces, la atorvastatina es un fármaco que se puede utilizar en estos casos. Otro que se utiliza también es la somacina, la citicolina, que es un vasoprotector, neuroprotector, que supuestamente lo que hace es proteger a nivel neurológico las neuronas y evitar lesiones isquémicas o hemorrágicas severas, ¿verdad ustedes? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta por el momento? No, doctor. Doctor, buenas noches. Disculpe una pregunta. Dime, Eric. Si es una isquemia cerebral transitoria, ¿se debe de dar también un tratamiento? O sea, ¿se da el mismo tratamiento o es diferente? Sí, principalmente antiagregantes plaquetarios. Aspirina, anticoagulantes, neuroprotectores, atorvastatina, somacina, aspirina y clopidogrel, ¿verdad? Sí, se tienen que dar. Doctor, una pregunta. Dime. Dijera, en un caso ideal donde haya alteplaza, el SSD, Perfecto. sería el tiempo ideal en que se puede dar o el máximo tiempo en que se puede tratar al paciente con SSD en ese caso? Perfecto. Fíjate que si fuera un hospital ideal, el paciente ingresa, se le hace una angioresonancia. Con la angioresonancia entonces se ve dónde está el coágulo alterado. Este paciente, si no tiene ciertas indicaciones, que no tenga hemorragia gastrointestinal y otros factores de coagulación y todo lo demás, se inyecta la alteplasa, que sí hay en Guatemala y sí se puede utilizar, se inyecta la alteplasa con el objetivo de evitar la isquemia. ¿Cuál es el tiempo prudente? Estamos hablando de horas. Estamos hablando entre 7 y 12 horas, ¿verdad? Más o menos. Gracias, doctor. Doctor, solo una última pregunta. Digamos, cuando hay una isquemia, cuando es prolongada, hay un infarto, ¿verdad? ¿Sí?
Solo tenía. Sí, lo mismo. Cuando te dicen infarto es porque, obviamente, eh, ¿cómo se llama? Cuando te dicen infarto, obviamente te hablan más que todo de lesiones isquémicas, ¿verdad? Infarto cerebral, lesión isquémica, ¿verdad? Es como un infarto cardíaco, lesión isquémica, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Doctor, una duda. Un paciente Ujú, que ha tenido antecedente de una enfermedad, ¿qué? Un accidente vascular isquémico. ¿Qué, ujú, digamos que haya tenido 1 o 2 años ya con ese antecedente? ¿Qué probabilidad ujú. hay que pueda desarrollar un hemorrágico si llegare a ocurrir, por ejemplo, que haga picos hipertensivos y Sí, ocurre edema cerebral? O sea, puede desarrollar hemorrágico con el claro. antecedente del isquémico que había tenido. Hasta te diría que por el uso exagerado de heparinas, por ejemplo, antes se utilizaba mucho la warfarina como una de las heparinas, pero si el paciente consume muchas heparinas, puede tener riesgo de tener infartos hemorrágicos. Si tuviste un SB isquémico, tienes que cuidar mucho los factores de riesgo. Pero si no cuidas los factores de riesgo, vas a parar con o otro SB isquémico o vas a parar con un SB hemorrágico porque las dosis a veces de coagulación que se utilizan son dosis altas y con un pico hipertensivo que tengas, un SB hemorrágico, ¿verdad? Porque en pocas palabras la sangre está muy ralita, no coagula y entonces tiene mucho riesgo de tener un SB hemorrágico. ¿Qué porcentaje? La verdad es que el porcentaje te pudiera decir que es un 20-30%, no es muy alto. Pero sí existe el riesgo de tener SBs isquémicos y SB hemorrágico. Y si tienes una mala suerte, si naciste bajo una cruz al revés, puede existir la posibilidad que tengas un SB isquémico y un SB hemorrágico en el mismo momento. El porcentaje es bien bajo, pero sí lo hemos visto. Isquémicos y hemorrágicos en el mismo tiempo. Obviamente en eso das prioridad con el hemorrágico y tratas el hemorrágico y obviamente no le colocas anticoagulantes, ¿va? Pero eso sí sería muy mala suerte. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, chicos, entonces voy a tratar de arreglar esto de las, ¿cómo se llama? De las